Bienvenidos a la unidad número 3. La empresa. Dentro del derecho, la empresa es regulada no solo por el derecho comercial, sino también por el derecho laboral y por el derecho fiscal. Tenemos diversos conceptos en cuanto a lo que refiere a la empresa. Es una organización de factores de producción tendiente a producir bienes y servicios para el mercado bajo el riesgo empresario y, según el caso, con el propósito de lucro. En el desarrollo de la teoría jurídica de la empresa se presentan 4 perfiles o conceptos, ninguno de los cuales es considerado acertado o suficiente. El subjetivo como sujeto funcional, ente contable, por encima del propio empresario o como sinónimo de sociedad o de grupo societario con un interés propio. El patrimonial como patrimonio de afectación, identificándola con la hacienda, que son sus bienes. Como actividad, conforme al Código Civil Italiano del 42, que define a la empresa como toda actividad económica organizada para la producción, la transformación, la circulación, la administración o custodia de los bienes o la prestación de los servicios. Esta actividad se realiza a través de uno o más establecimientos, pero la actividad no es una noción jurídica. Como institución o grupo social, en función de un objetivo a cumplir, corporativo, atendiendo las relaciones y los intereses que se mueven en el interior de la empresa, derecho laboral. Diferencia entre actividad económica organizada, empresa y establecimiento. El género. La actividad económica organizada implica la reiteración de actos bajo una organización que funciona como unidad independiente de su titular con fines o efectos económicos. Tenemos las subespecies. La empresa requiere, además de una organización económica, otros elementos adicionales para llegar a ser tal. Se pueden mencionar, por ejemplo, la profesionalidad y tener como objeto la producción de los bienes y servicios para el mercado. En la empresa siempre tenemos un riesgo, siempre hay trabajo ajeno subordinado. La actividad económica organizada tiene que tener relevancia jurídica en una empresa, para que justamente esta alcance cierta complejidad. En cuanto al establecimiento, que es la otra subespecie de esta actividad económica organizada, tenemos diferentes nociones. Una noción vulgar, donde es el mero asiento material de las actividades del titular, ya se trate de un local, una oficina, un galpón, un edificio, por ejemplo. En un sentido jurídico es el conjunto de bienes que se encuentran organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad profesional, identificándose con la hacienda. El artículo 1 de la Ley 11.867 vendría a aludir a una noción jurídica, porque justamente nos determina cuáles son los elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo mercantil. Las instalaciones, las existencias en mercaderías, el nombre y la enseña comercial, la clientela, el derecho local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y los modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. Concepto de empresa en el nuevo Código Civil. Es una especie dentro del género de actividad económica organizada cuya configuración requiere la presencia de elementos que son adicionales y que son especiales, que refieren justamente a la profesionalidad en la dirección de la empresa, la mayor complejidad en su organización, la permanencia y la habitualidad, el riesgo, la asunción del riesgo, la utilización de un trabajo ajeno, de unos dependientes, la colaboración del personal, la mayor incidencia del capital en los resultados, el propósito del lucro por sobre la atención de las necesidades económicas, la recurrencia habitual al crédito. Funciones legales de la empresa. Una de las importantes funciones de la empresa en el derecho de nuestro país es marcar el límite del fraccionamiento patrimonial lícito. Para que una persona fraccione parte de su patrimonio y lo sustraiga a la acción de sus acreedores, cada parte debe estar destinada a una explotación empresarial. Debe ser una empresa autosuficiente que pueda sostenerse económicamente con sus propios recursos.
la empresa como frontera entre la sociedad y el contrato asociativo. El artículo 1 de la Ley General de Sociedades establece que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Es decir, con esta nueva ley, la ley 26.994, que aprueba la sanción del Código Civil y Comercial, las sociedades no se denominan más comerciales, pero deben ser todas empresarias. Y cuando no haya empresa, pero existan sus otros elementos, se estará ante un contrato asociativo. El empresario es el titular de la empresa, quien dirige, quien asume los riesgos, quien cobra por los riesgos asumidos con las utilidades realizadas, quien piensa a largo plazo, es el responsable final por los resultados, posee una actitud innovadora, es capaz de dar continuidad a la empresa. En las sociedades, la sociedad comercial es el empresario en cuanto titular o propietario de la empresa y es quien constituye el patrimonio de la sociedad. Cumple la función del empresario de título, el dueño. La empresa tiene un rol de objeto poseído y a su vez se encuentra controlado por esta. La empresa en el derecho laboral, la ley de contrato de trabajo, la 20744, en su artículo 5, primer párrafo, define a la empresa desde este ámbito, como aquella organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. La empresa no es un sujeto de derecho, por lo que no debe identificarse con el empleador, que es el empresario. En el derecho tributario también tenemos una definición como aquella organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuario o de cualquier otra índole, que generada para el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla. Clasificación de las empresas. Bueno, la verdad que tenemos diferentes clasificaciones por actividad o sector. Primario, que refiere a una clasificación de tipo extractivo, por ejemplo la minería, la agricultura, la pesca. Un rol secundario o sector secundario, que refiere a una empresa industrial. Y terciario, que refiere a los comercios, a los servicios, a los profesionales, a la financiación. También pueden ser clasificadas por su dimensión, por el tamaño, grandes, medianas y pequeñas empresas, según la apertura del acceso al capital, según los vínculos entre sus integrantes, ya sean empresas familiares o no, por el ámbito territorial de sus actividades, es decir, empresas importadoras, empresas locales, empresas nacionales, empresas internacionales, por el destino de sus resultados, ya sea que tengan una finalidad de lucro o no, precisamente, o por su forma jurídica, ya sea empresas informales o empresas que tengan que cumplir necesariamente una formalidad específica. En cuanto a las dimensiones de la empresa, en materia contable laboral, a los fines del balance social, la ley nacional considera como gran empresa la que tiene más de 500 trabajadores, aún en diversos establecimientos. Se consideran pequeñas empresas a los fines del régimen laboral simplificado, las que tengan más de 40 empleados y no pasen cierto límite de facturación anual. Las diferencias entre micro, pequeñas y medianas empresas se establecen por el nivel de venta, o sea, lo facturado, la facturación, que difieren por actividad para las bonificaciones en las tasas de interés bancario. Bueno, el Fondo de Comercio, la ley 11.867, que es la ley del año 1934, la que regula la transferencia al fondo mercantil,
habla precisamente de cuáles son los contenidos o los elementos constitutivos de un fondo de comercio. En su artículo primero establece que el objeto de su regulación y sus elementos constitutivos son los siguientes. Declárense elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo mercantil a los efectos de su transmisión por cualquier título, las instalaciones, las mercaderías, el nombre y la enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas y todos los derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. La noción de fondo mercantil constituye el elemento objetivo de la empresa, es decir, el conjunto de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad profesional. En cuanto a la naturaleza jurídica, lo que considera la doctrina dominante es que el fondo de comercio es una universalidad de hecho. Es una universalidad de hecho. Hay algunos también que consideran que es una universalidad de derecho, un patrimonio de afectación, un patrimonio separado, pero hay que considerar que la doctrina predominante entiende que es una universalidad de hecho. En cuanto a los efectos de la transmisión entre las partes y frente a los terceros. Entre las partes es desde la conclusión del contrato se producen los efectos, o sea, desde que las partes se ponen de acuerdo sobre el objeto, el precio y las modalidades de la operación. Frente a los terceros que no son acreedores del fondo comercial, acreedor del fondo es aquel que tiene un crédito por algo que se incorporó al fondo o por algo vinculado directamente con la explotación del fondo. Por ejemplo, si es un negocio de compraventa de mercaderías y un señor le vende mercaderías, este señor no es acreedor, es un proveedor. Si bien el proveedor podría verse afectado sus expectativas de venta con el cambio de la titularidad, ello es parte de los riesgos comunes a toda actividad mercantil. Y frente a los terceros acreedores del fondo, satisfecho el procedimiento establecido por la ley, que es necesario que lo lean y que tengan presente principalmente cómo es el procedimiento, una vez que se realiza la inscripción y se efectiviza la transmisión del fondo, esta es oponible a los acreedores, con los alcances previstos al estudiar el tema de la inscripción.